Acá hay una pregunta interesante, pastor, porque hay que relacionar, ¿no es cierto?, el tema ovni con los demonios. Vamos a definir el fenómeno ovni. El fenómeno ovni es objeto volador no identificado, pero siempre que se habla de ovni se habla de extraterrestres, y pareciese que se hubiese una misma alusión, pero en realidad significan en definición. Pero en cuanto a la filosofía popular, estas son las interpretaciones de ellos. Objetos voladores no identificados. Estos objetos que vuelan, que no se saben qué es lo que son, ¿es invención de las personas o realmente existen y son reales? Cambio. Bueno, no soy el pastor Gamaliel, pero profesor, claro que existen, no son invenciones de la gente. La diferencia es que hay gente que tiene la sensibilidad para ver cosas, ver objetos, como les suelen llamar. Unas son porque realmente suceden, son fisuras que hay entre lo espiritual y lo terrenal. Hay muchos hechos. Por ejemplo, hay gente que ha escuchado los gritos del infierno en cuevas o a través de un automóvil, y de repente filtra el aire y se escucha. De igual manera, esas visiones son también momentos que hay entre lo espiritual y lo terrenal. Y otras, a veces son sugestiones de las mismas personas, pero hay hechos que sí son reales, y no son precisamente lo que dicen que seres de otro planeta, sino son batallas y luchas que se están llevando a cabo entre los ángeles y los ángeles caídos, que están entre en medio de nosotros, entre en medio de la tierra y Dios. Cambio. Buenas noches, mis hermanos. Yo pienso que el hermano Lobo tiene algo de razón en cuestión de la sensibilidad, de que uno puede ver las cosas. Me ha pasado y me ha tocado en la cuestión de que le he llamado a mis padres porque estoy viendo cosas en el cielo, objetos que se mueven, y sí, salen a la calle y todo, y no los pueden mirar. Y vaya que yo vivo a menos de 1 kilómetro de distancia con mis padres, y no los pueden mirar. Entonces yo creo que es la sensibilidad de cada persona. Cambia. Sí existen, profesor, así como dice nuestro hermano Lobo, estas manifestaciones. De ahí pues los comentarios de las revistas, diferentes libros que comentan que la columna de fuego, por ejemplo, la Biblia dice que la columna de fuego en la noche los alumbraba. Estamos hablando de una luz móvil, en este caso la Biblia dice era positiva, era el Señor, ¿verdad? Y la nube de día los seguía. Cuando hemos visto una nube que siga a un grupo de personas? Acá en la serie Goku, pues la nube voladora, ¿no? Pues esas son caricaturas, pero estamos hablando de objetos, una nube y una columna de fuego. La columna de fuego muy llamativa, de ahí que ellos digan, mira, ahí está, Jehová es un extraterrestre. Fue la interpretación que ellos le dan. Pero me llama la atención, profe, este pasaje de Pablo, dice, yo les anuncié el evangelio, yo les enseñé la verdad, a mí me arrebataron al tercer cielo, si en cuerpo no lo sé, si en espíritu no lo sé, Dios lo sabe, pero yo les enseñé el evangelio como lo recibí. Y si aún un ángel del cielo, notemos esta declaración, y si aún un ángel del cielo, un mensajero del cielo, les enseñare otro, ahí está hablando Pablo de la posibilidad de un contacto negativo con otra filosofía. Cambio. Totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora, no tan solo hay tendencias a empezar a interpretar la Biblia como los ángeles extraterrestres y todo extraterrestre. ¿Son extraterrestres? Los vamos por parte. En primer lugar, ¿son extraterrestres? ¿Podemos definir los ángeles como extraterrestres?
la definición de extraterrestre es que no pertenecen a esta tierra. Cambio. Sí, profe, de forma simplista o así sencilla, claro. El Señor dijo, yo no soy de este mundo, ¿no? Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Él es extraterrestre en ese sentido, pero eso no quiere decir que habitaba en otro planeta y que tenía naves. Aunque yo quiero aclararles a todos, Cristo sí tiene naves. Los ángeles y Carlos fue lo separó y son extraterrestres. Pastor Gamaliel, retome la parte de las naves donde empezó el comentario, porque se entrecortó todo. Adelante, Carlos. Se me cortó, hermanos. Hay vehículos, incluso hay luces. La Biblia dice, el que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros llama de fuego. Entonces, la Biblia dice que los ángeles se han manifestado en llama de fuego, en una zarza ardiendo. Estaba hablando de los espíritus positivos, los ángeles de Dios. Pero también si un ángel del cielo les anunciare, sea maldito, sea anatema. Entonces, por supuesto que hay manifestaciones. Yo no dudo de esas personas que dicen, a mí me agarraron, me llevaron, y me dijeron esto y me dijeron lo otro. Claro, un ángel caído lo ha engañado. Entonces, está dentro de las posibilidades bíblicas este tipo de contactos. Cambio. Bueno, definamos un poco el reino de los cielos, el reino de Dios, y para así entender lo verdadero podemos llegar a entender lo caído, que son los demonios. En primer lugar, siempre que se habla del reino de los cielos, del reino de Dios, no está bien clara la idea. Han salido algunos escritores que tuvieron viaje al reino de los cielos o visión del reino celestial, y cada uno parece tener una visión diferente uno de otro. Pablo la tuvo, no se puso a escribir porque lo importante era el reto en la tierra, pero podemos ver algunas cosas. Siempre que hablamos del reino de los cielos o del reino espiritual, hay una idea equivocada en la mente de la mayoría de las personas, es decir, es un reino energético o es un reino inmaterial. Este concepto de no materia, o sea, cuando hablamos de materia es algo que no se puede tocar, algo que no es palpable. ¿Es correcto esa interpretación del reino de los cielos? ¿O es un reino de los cielos donde existe la materia y es palpable? En cambio. Ah, qué buen comentario, profesor. Esa concepción de que el reino de los cielos es aire, es intangible, es producto de nuestra propia incapacidad. Nosotros creemos que el mundo tal y como lo palpamos y lo conocemos, este es el mundo real, claro, para nosotros. Pero hay algo dentro del hombre que siempre le ha dicho, hay algo más, pero como estamos encerrados en el cuerpo, se necesita la fe o la revelación. Pero la Biblia declara lo contrario, profe. La Biblia declara que todo esto que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces es mucho más real el mundo espiritual y es palpable. Lo que pasa es de que el mundo espiritual domina los dos ámbitos, la parte física y la parte invisible, o más bien la parte visible y la parte invisible, pero la Biblia dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y luego lo divide en dos, tiene dos características, ahí dice, visibles e invisibles. Entonces nosotros estamos acostumbrados a la parte visible, lo que tocamos, pero no sabemos casi nada de la parte invisible. Pero que sea invisible no quiere decir que no sea palpable.
porque los ángeles comieron, los ángeles mataron con sus espadas. Ellos se pueden manifestar visiblemente y palpablemente. De esto tenemos muchas pruebas en la Biblia. Entonces, cuando nos imaginamos que el reino de Dios es como un aire que no se puede tocar, y es producto de nuestra propia incapacidad, nuestra propia ignorancia del reino de los cielos, profe. En cambio. Primera pregunta, con respecto a este reino celestial, si es un reino inmaterial o un reino material. Hay un personaje que nos relata la Biblia que fue llevado en carros de fuego, ¿sí? Y por unos caballos, y fue llevado a un lugar. Es Elías, el personaje. Ahora, Elías era un ser mortal, común y corriente, con carne y con hueso, dice que fue llevado. Ahora, si decimos y estipulamos que es un reino inmaterial, como algo material, como Elías fue llevado por algo inmaterial, tiene que ser por consecuencia un lugar material, donde no tan solo hay materia, sino hay seres vivientes y criaturas vivientes, como en este caso caballos, que fueron llevados. El relato es muy claro, por lo tanto acá hay una evidencia clara y tangible e indiscutible de este reino espiritual, que es un reino material. Con esta base podemos ya empezar a abordar puntos como máquinas en el reino de los cielos. O sea, si Dios le dio al hombre la capacidad de crear maquinaria e inteligencia, y son mediocres, deficientes, equívocas, veamos qué tan capaz podría ser el creador de todas las cosas. ¿Cuántas posibilidades habrían de que en el mundo angelical existiese todo un universo donde existan máquinas, objetos materiales, así como carros de fuego, otros objetos que le permitan a los ángeles volar, trasladarse, transportarse como carros de fuego? En el sentido, entendamos un poquito esto, o sea, no podemos colocar a Dios jamás por debajo de nada, ni el universo de Dios por debajo de nada. Debemos colocar a Dios como lo máximo, como lo mejor, y el hombre como una sombra, y las cosas que están como una sombra de lo imperfecto, de lo caído, de lo que podría haber llegado a haber sido el hombre. Entonces, ese es el primer concepto. Porque pareciese de que está bien, el hombre tiene la capacidad de crear un avión, crear un helicóptero. No, pero Dios no, todo se mueve, todo viaja. Hasta donde yo veo, ¿no es cierto? Lo único que tienen alas, y las alas son para volar. Veo solamente a querubines y serafines. No sé si un arcángel tiene alas, y tampoco sé si un ángel tiene alas. Una pregunta interesante. Pero por lo menos la Biblia nos da una clara ejemplo de que sí hay materia. Con este ejemplo ya podríamos tener una base bíblica para establecer la materia. Estamos viendo lo verdadero, a Dios. Probablemente podrán haber sido confundidos algunos de los objetos que Dios ha creado en su reino, que se haya manifestado en este lugar, y hayan sido considerados como objetos voladores no identificados, Pastor Gamaliel. Cambio. Así es, profesor, es una tesis que yo desde joven he sostenido, que mucho de lo que se ve en los cielos son carros de fuego, batallas entre ángeles, porque la Biblia habla de que el príncipe de Persia se opuso 21 días contra Gabriel. La Biblia habla, dice un salmo, los carros de Dios son 20,000 y millares de ángeles. Entonces, también dice la Biblia que Moisés le fue mostrado el tabernáculo celestial, hazlo como te ha sido mostrado en el monte. Posteriormente Jesús, cuando muere, penetra los cielos y llega a ese ámbito que Moisés había visto, ofreciendo su propia sangre. Esto está tremendo, ¿no? Pero por supuesto que es algo material, aunque eterno, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas, las que no vemos nosotros. Entonces, sí, es una tesis muy
podríamos decir bíblica, y es tesis porque la Biblia no lo dice, ¿verdad?